Bueno, pues como veis el máster se llama Máster en Management o en Dirección de Empresas. Últimamente, en los últimos años, bueno, hemos decidido ya centrarnos más en la nomenclatura en inglés. Es un máster, como sabéis, como el resto de másters que de estas presentaciones, oficial universitario. Eso significa que el máster, bueno, está controlado, gestionado por parte del ministerio y permite al acabarlo el entrar en fases posteriores como son el doctorado. Es un máster que tiene ya 10 ediciones. El año que viene empezamos la 11ª edición. O sea, por lo tanto, ya tiene una cierta antigüedad dentro de la universidad. Organizado por el área de organización de empresas, que es el área que, digamos, más se centra fundamentalmente en lo que es el management, el concepto de management dentro de la Universidad Jaume I. Como veis, es un máster que tiene 90 créditos, es decir, 1 año y medio. ¿De acuerdo? Luego os explico un poco cómo distribuimos las asignaturas dentro de esos 90 créditos. También, como veis en esta transparencia, es un máster que es impartido totalmente en inglés. Por lo tanto, nos permite profundizar en esa lengua, pero también se exige un requisito mínimo lingüístico de un B2, como también más adelante os comentaré. Y lo que pretende al final es que los estudiantes sean capaces de profundizar en los conocimientos y capacidades del management en términos amplios, ¿vale? Normalmente todo máster en management se centra en determinados ámbitos, con determinadas perspectivas. El nuestro se centra sobre todo en la innovación, todos los procesos innovadores de productos, servicios, organizaciones, también en el aspecto de la conciencia de organizaciones que son cada vez más conscientes con respecto a las personas, con respecto al medio ambiente, a la sociedad. Digamos que es el enfoque que se le da normalmente porque pensamos que es el futuro de estas organizaciones o las empresas, o la mayoría de ellas deberían ir hacia allí, por no decir todas. Y también la internacionalización. Ya el decidirnos por utilizar el inglés como lengua vehicular y bueno, tener estudiantes de todas partes del mundo, pues ya le da un enfoque internacional y, bueno, el contenido de las asignaturas no se centra exclusivamente en aspectos locales o regionales, sino más bien toque internacional. Por lo tanto, el objetivo general es que es un máster que te permite avanzarnos en los conocimientos del management. Puede ser una introducción para un curso o un programa de doctorado y, en el fondo, lo que buscamos es proveer a la sociedad, nosotros como propósito, de directivos que son pues tan cualificados, altamente cualificados, que son conscientes y muy innovadores. ¿Quiénes son los profesores que dan clase en el máster? Bueno, pues profesores de la UGI, por supuesto, y de otras universidades españolas, tanto, bueno, del entorno de alguna universidad privada, pero la mayoría son universidades públicas, y también universidades extranjeras. Bueno, ahí tenéis una foto de un profesor que viene a menudo, que es el profesor Jari Hakanen, de la Universidad de Helsinki, ¿vale? También imparten algunas sesiones directivos de empresas tanto españolas como de otros países del mundo. Por ejemplo, ahí tenéis a un profesor, bueno, un empresario, un directivo japonés que vino a dar una charla hace un par de años o que se conectó para dar una charla hace un par de años, y tenéis a un directivo de una empresa de Barcelona. Vale. ¿Cuándo tendrán lugar las clases? Las clases, hay 2 días, lunes y martes, donde las clases son por la mañana y son presenciales, de 9 a 1, un par de asignaturas, y luego esas mismas asignaturas se imparten miércoles y jueves de forma online, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay lunes y martes se dan contenido más teórico, se trabaja con algunos aspectos prácticos, y los miércoles y jueves se trabaja sobre, bueno,
se dan algunos seminarios o se tutoriza para ayudar a realizar algunos trabajos de que se hayan pedido en las diferentes asignaturas. Ya sabéis que hay un primer semestre que va de octubre a enero y un segundo semestre de febrero a mayo. Como se distribuyen un poco las asignaturas que ahora digamos, esos 2 primeros semestres se imparten 60 créditos y se dan 8 asignaturas, 4 en el primer semestre y 4 en el segundo semestre. Y luego, en el tercer semestre, ¿de acuerdo? Impartimos, pues se trabaja sobre el TFM y sobre las prácticas. Aunque es posible hacer las prácticas, en muchas ocasiones la gente las empieza a hacer incluso en junio, en julio, cuando terminan, pues empiezan ya buscándolas y si las encuentran ya pueden empezar a hacerlas. Con lo cual pueden terminarlas en septiembre y entonces dedicarse directamente al TFM. ¿Vale? Aquí tenéis un poco resumidas las asignaturas, asignaturas de dirección estratégica, dirigida la asignatura por la profesora Montse Boronat, que no significa que imparte todas las asignaturas esta profesora. El perfil de las asignaturas es que realmente los profesores que imparten determinados contenidos son expertos en esos contenidos, ya que la mayoría de ellos, por no decir casi todos, son doctores y expertos en determinadas temáticas. Por lo tanto, en dirección estratégica, pues habrá una persona, por ejemplo, que es experta en empresa familiar o que investiga sobre esa temática y que tiene una gran experiencia al respecto y os impartirá clases sobre las empresas, pues 2, 3 sesiones, las que sean. Hay otro profesor que imparte sobre tal temática, entonces sobre las que ellos son expertos. Por lo tanto, hay unas profesoras y profesores que son coordinadores de las asignaturas, pero no tiene nada que ver con el perfil de grado, en el que normalmente es un profesor o como mucho dos los que imparten toda la teoría de las asignaturas. Por lo tanto, es mucho más variado y mucho más especializado y se profundiza mucho más. Ahí tenéis una asignatura también de dirección de operaciones, de análisis de los entornos, centrado en los enfoques innovadores, de recursos humanos, implantación de estrategia, gestión de los sistemas de información, gestión de redes y de las industrias y desarrollo humano y de las organizaciones, etcétera. Entonces, dentro de esas asignaturas hay diversos o variados contenidos. Y por último, como veis, como os he dicho, en el semestre 3, las prácticas y el TFM. ¿Vale? Con respecto a las prácticas, el responsable es mi compañero, el coordinador también de la asignatura, del máster, Rafael Lapiedra. Entonces, bueno, como veis ahí son 300 horas y, bueno, buscamos, nosotros intentamos que seáis vosotros quienes decidáis qué tipo de empresas o en qué tipo de empresas os gustaría trabajar y que intentéis buscarlas y ofreceros como alumnos del máster, que tenéis este nivel de inglés, que tenéis esta experiencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no es posible, hay unas bases de datos dentro de la universidad y luego, bueno, hay la opción de hacer las prácticas a través de Erasmus+, ¿no? Que, bueno, eso en septiembre de ese tercer semestre se empieza a hacer una serie de cursos y preparación y en este caso las prácticas se hacen un poco más tarde porque entre gestiones burocráticas y demás de Erasmus+, eso implica que al final los estudiantes acaban yéndose en enero y demás, pero bueno, la ventaja es que las haces en el extranjero, ¿vale? Con respecto al TFM, soy yo el responsable del TFM y, bueno, como sabéis, de forma similar a los TFG, pues es como la fase culmen finalizadora de un nivel de estudios y se trata de que los estudiantes sean capaces de profundizar en una temática que les ha gustado especialmente de una forma práctica, haciendo pues un análisis de un proyecto de recursos humanos o bien un plan de negocios o bien sobre una determinada temática de investigación tratar de analizar cosas o preguntar a consumidores o preguntar
a trabajadores o a directivos, etcétera. Se trata de sobre algo que te ha interesado especialmente, tratar de profundizar y tratar de aportar algún tipo de contribución, ¿vale? Ahí tenéis un poco los horarios para que os hagáis un poco la idea de lo que serían el calendario del máster. Como veis, en el primer semestre, por ejemplo, de 9 a 11 tenéis una asignatura que es la de Business Environment and Analysis of Innovative Organization, por ejemplo, el lunes a las 9, a las 11 tenéis otra, la de Strategic Management, luego el martes a las 9 otra asignatura y el martes a las 11 otra asignatura. Bueno, el miércoles, esa misma asignatura que habéis tenido el lunes pasa a ser online. Por lo tanto, los miércoles y jueves, como os he dicho antes, la docencia es online, ¿de acuerdo? Ahí, como os comento, se tratará de tutorizaciones a veces más libres, a veces menos libres, donde el alumno podrá conectarse o no, dependiendo. Pero bueno, la idea es poder conectarse siempre, al menos un rato, el tutor o el profesor vea cómo se va trabajando determinadas actividades o en algunas ocasiones serán profesores extranjeros o profesores que están, digamos, en otra universidad española que por no venir, pues impartirán las clases de forma online, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de esa manera tenemos las opciones, 2 días presencial y 2 días online, ¿de acuerdo? Ya tenemos las fechas programadas para todo el curso, incluso los días de examen. Y aquí tenéis el segundo semestre, que empieza el 2-5 de febrero y, bueno, y terminaría, pues, como veis, el 21 de mayo. Y el resto ya los exámenes. Otro aspecto a recalcar que es importante en este máster es que la posibilidad de realizar intercambio o de poderse ir a otra universidad extranjera durante el segundo semestre. ¿De acuerdo? Entonces, dada las dificultades de gestión que implica todos estos, como sabéis, estos intercambios o estancias Erasmus en otras universidades, eso requiere que en octubre, una vez empieza el curso, las primeras semanas nos tenéis que decir, aquellos de vosotros que estáis interesados en, bueno, en cursar el segundo semestre en cualquiera de estas universidades con las que tenemos acuerdo. Sobre todo son la Universidad de Salford, es un poco más compleja, la Universidad de Manchester, depende de la existencia de plazas, y luego tenemos un par de acuerdos con universidades alemanas, una universidad finlandesa y 3 universidades italianas, donde, bueno, en todas estas, menos en la de Salford, es mucho más factible el que se pueda optar a plazas allí. Pero bueno, en cualquier caso, es una opción muy interesante porque en todas estas universidades tienen másters en management o MBAs con asignaturas similares y no tanto, pero bueno, guardamos una cierta flexibilidad a la hora de convalidar, por supuesto, las asignaturas. Entonces, si aquí no está exactamente esa asignatura, pero alguien en tal universidad tiene una universidad específica, tiene una asignatura, perdón, específica de finanzas de tal tipo y especialmente a alguien le gusta eso, pues bueno, se convalida, ¿vale? Lo importante es profundizar en el mundo del management, de la empresa, de las organizaciones y por nosotros en ese sentido no hay problema, hay bastante flexibilidad con respecto a ese tema. Aquí tenéis un poco los requisitos lingüísticos de esas universidades. La de Salford, hemos comentado, además de ser la más compleja porque depende de su limitación de plazas desde el principio del curso y a veces es muy complicado que existan plazas, pero otras veces es más factible. Ellos piden un C1 ya de inglés, nosotros un B2, por lo tanto, aquellos que estéis interesados, que estuvierais interesados, deberíais ya tener un C1 acreditado. En el resto de universidades normalmente B1, salvo la Hochschule en alemana del FOM que piden un B2. En el resto también B1, ¿de acuerdo? Es lo más habitual en estos sentidos. Así que, bueno, como criterios de admisión, veis ahí el requisito más importante es que exigimos un B2 de inglés o similar, es decir, puede haber personas que han estudiado en otros países
o que puedan más o menos justificar que tienen ese nivel, ¿de acuerdo? En ocasiones hemos tenido a gente que ha estudiado en Estados Unidos o que ha estudiado en otro país y ha utilizado el inglés como lengua vehicular y docente, etcétera. Entonces, bueno, podemos considerar que lo tienen. Pero en cualquier caso, si no, pues se debe certificar que se tiene. Hoy día existen muchos certificados y muchas maneras de acreditarse. Las acreditaciones, en principio, deben ser acreditaciones que no se hagan, donde los exámenes no se hagan online, ¿vale? Porque este tipo de exámenes a veces los puede hacer uno mismo, pero los puede hacer otro amigo tuyo, etcétera. Entonces, esos tipos de certificaciones desde el Servicio de Lenguas no nos los aconsejan. Entonces, siguiendo sus criterios, no están considerados como buenas certificaciones de nivel lingüístico, ¿vale? Entonces, como tenéis ahí, la parte del currículum cuenta el 70%, el grado universitario que se tenga relacionado con el management, similar o incluso otros, en ocasiones, por supuesto, gente de ingeniería o de otros campos han estudiado en nuestro máster y, bueno, los resultados han sido muy, muy buenos e interesantes, ¿no? Nivel de inglés más allá del B2, por supuesto, puntúa, o la experiencia, si alguien ha estado trabajando, otro tipo de temáticas, ayuda. Y, bueno, en algunas ocasiones realizamos las entrevistas para observar, bueno, el grado de motivación o de habilidad oral, etcétera. Vale, aquí tenéis, bueno, una foto de un grupo pequeño de los estudiantes del máster. Como veis, pues un grupo muy, muy internacional. Son grupos normalmente donde la procedencia viene de Corea del Sur, de China, de Uruguay, bueno, diferentes países de Sudamérica, de Italia y Alemania. Es muy habitual, de algunos países africanos, Reino Unido, Dinamarca, bueno, Finlandia, etcétera. Entonces, bueno, es un entorno y un ambiente muy, muy internacional. Aparte, recibimos también estudiantes Erasmus, sobre todo de estas universidades con las que tenemos los acuerdos, fundamentalmente Italia y Alemania. Entonces, bueno, nuevamente se agranda el grupo. Vale, aquí tenéis un poco datos o fechas para preinscribiros. La primera fase, como veis, abre el 10 de abril hasta el 17 de junio y, bueno, ahí podéis entregar ya la documentación. Creo que en muchas ocasiones, y aunque no tengáis el TFM, lo podéis ir haciendo. Y luego nosotros, bueno, como veis ahí las fechas, las decisiones, bueno, el 14 de julio y la posible matrícula del 14 al 20 de julio. Hay una fase 2 y en algunas ocasiones una fase 3. ¿Vale? Normalmente el año pasado la fase 3 ya no la abrimos, sí la fase 2, ¿vale? Y, bueno, en general, bueno, el grupo, ¿cuántos alumnos normalmente tenemos en clase? Pues habitualmente de 20 a 25 alumnos, ¿vale? Más o menos ese es el número de alumnos. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades de aprendizaje son elevadas y bueno, y hace que el grupo también se pueda cohesionar bastante y sea un tiempo interesante para todos vosotros con respecto al aprendizaje y a la vida social, etcétera. Vale. Tomando notas de las personas para digamos, inscribiros y dudas que podáis tener. Bueno, si venís de otros países que no son España, bueno, pues Mara Melisa Marceli, escribiendo un email a study@uji.es, os puede contestar y resolver dudas. Sino Carla Martínez, del Vicerrectorado de Estudios, ahí tenéis el correo electrónico, kgregor@uji.es. Todo esto con aspectos sobre temas administrativos. Si son temas académicos, tanto Rafa como yo, pues os podemos contestar a todas las dudas que tengáis con respecto a las asignaturas, a la docencia, metodologías, etcétera. Todo eso sin ningún problema os contestamos lo antes posible. Y con respecto a los aspectos administrativos, pues relacionado, pues que si me falta tal documento, si necesito este en tal momento, etcétera, pues ellos o estas personas, o en este caso Mara o Carla, os pueden resolver las dudas de la forma más rápida posible. Tenemos también, si queréis buscarnos
digamos, una página creada en LinkedIn sobre el máster donde ponemos algunas información de lo que hacemos o los profesores que vienen en ocasiones para, bueno, mantener a la gente informada de lo que viene siendo el máster. Y, bueno, aquí tenéis un par de artículos de prensa en el Mediterráneo donde ha salido pues algunos de los alumnos de pasados años. Por ejemplo, aquí tenéis una foto que tenemos con David Berbel, Rafa y yo, donde, bueno, David es un antiguo alumno que había estudiado ingeniería y hizo nuestro máster y ahora, bueno, luego creó una startup, una empresa, se llama Momoven, donde, bueno, alquilan motocicletas y demás. Y, bueno, y él aquí, pues, ha venido a dar algunas sesiones, pero, bueno, también informativas en nuestro máster y él comenta, pues, lo que le aportó, que en principio es mucho, le dio una visión muy genérica de lo que era el mundo de la empresa, que a él como ingeniero pues le faltaba y bueno, en fin, os explica un poco en ese artículo, si lo podéis buscar en red, si queréis, todo eso. Bueno, aquí tenemos una de las, también una egresada del máster, que es Alexandra Baduy, que ahora mismo es directora del CEI, el Centro de Empresas Innovadoras de Castellón. Ella estudió aquí en la primera edición del máster y, bueno, estuvo trabajando en diversas empresas hasta que, bueno, especializándose en toda la temática de innovación y conciencia y demás, pues acabó hace un par de años, creo que ya asumió el cargo de directora del CEI y, bueno, le ha permitido, bueno, ella está siempre muy orgullosa de haberlo cursado, le ha permitido pues tener también una visión general. Ella había estudiado antes, creo que un grado o una diplomatura en empresariales y luego había hecho parte de un grado en empresa, etcétera. Pero, bueno, le sirvió para realmente profundizar en el mundo de la empresa, coger más fuerza y empezar a trabajar, creo que al principio como responsable de innovación de algunas empresas y luego ya asumir este tipo de responsabilidades más relevantes. Vale, aquí tenéis un pequeño vídeo, no sé si, como no hay mucho tiempo, ya, bueno, creo que se lo dejé a Yolanda, no sé si lo ha podido subir, pero, bueno, en cualquier caso creo que la presentación la tenéis o la tendréis, así que lo podéis ver vosotros mismos. Dejemos, si queréis, dejo de compartir y si tenéis alguna duda, así tenemos más tiempo para ir resolviendo. Vale. Vale. Si tenéis alguna duda con respecto a, en fin, el funcionamiento del máster, lo que sea. Ujú. Sí, es uno. Vale, alguien me pregunta si este máster te da opción luego a investigar, a pasar a un doctorado. Sí, lo había comentado al principio de la presentación, es un máster oficial universitario y, por lo tanto, es un máster que te permite, una vez terminas, introducirte en el mundo de la universidad. De hecho, debo decir que hay un par de profesores en nuestro departamento o incluso más, incluso Cina, bueno, hay 3 o 4 personas incluso que una vez terminaron el máster hicieron el doctorado, ¿de acuerdo? Y algunos de ellos han seguido con esa carrera docente y tenemos una persona que ya es ayudante doctor, por lo tanto se acreditó y está ya trabajando de forma permanente, y otras 3 personas que terminaron la tesis y están un poco en las fases de publicación y demás y tratando de acceder y de entrar en la carrera universitaria. Bueno, que es una opción. Hay otros que han leído la tesis mientras estaban trabajando también en empresas y, bueno, han planteado otro tipo o sea, haciendo un doctorado, pero entrando en el mundo de la empresa. Es muchísimo menos habitual. La gente a veces, sobre todo en España, cuando hace el doctorado, pues suele introducirse en mayor o menor medida en el mundo universitario. Pero, por ejemplo, en el caso anterior, la directora del CEI, esta chica, por ejemplo, hizo también el doctorado
siguió trabajando en empresas y en nuestro caso es profesora asociada, o sea, viene a dar algunas clases aquí, imparte de hecho algunas clases en nuestro máster, o sea, fue alumna de la primera edición e imparte algunas clases de nuestro máster siendo doctora y teniendo experiencia en el mundo laboral y trabajando normalmente. Su trabajo normal es como directora del CEI, aunque da o imparte algunas asignaturas aquí. O sea que es una línea muy interesante para desarrollar. Y realmente el TFM al final te puede meter un poco en esa dinámica, ya ver si te gusta la investigación y hacer un TFM de investigación y empezar en esa línea. Sí. ¿En qué semestre? Bueno, sí, os comentaba antes, efectivamente se puede hacer el segundo semestre, o sea, tenemos 3 semestres. Vamos a ver, entonces el primero, dado que empezamos aquí en octubre, es muy difícil ya empezar e irte. Entonces, lo que hacemos es, en octubre nos decís si estáis interesados en iros el segundo semestre y las opciones que preferís. Y entonces ya hablamos con la Oficina de Relaciones Internacionales al respecto para que se pongan en contacto con esas universidades y les digan que hay tantas personas interesadas en irse a esta universidad alemana o esta universidad italiana, esta como preferentemente, y si no hubiera posibilidad con esta o lo que sea. Y entonces ya ellos hablan con estas universidades y en segundo lugar, antes de Navidad o cuando sea, o justo después sacan ya las becas, pero bueno, que es un aspecto más digamos, formal, pero a nosotros lo que nos interesa es que esas universidades ya sepan que vais a ir y ya una vez se saca la beca pues y las conseguís, pues entonces ya en el segundo semestre para febrero os vais a esas universidades. ¿De acuerdo? Esa es una opción, por lo tanto, acudir al segundo semestre a una de las universidades que yo os digo. Son alemanas, italianas, finlandesas, una universidad finlandesa, 3 alemanas, 2 italianas o incluso una universidad inglesa. En la universidad inglesa, repito, ahí nos exigen un C1 para que los estudiantes tengan un C1 acreditado. Y en todas las demás, excepto una alemana, nos exigen un B2, pero en el resto un B1. Pero bueno, nosotros, como ya exigimos un B2 para todos vosotros, cada uno de vosotros ya tenéis un B2. Entonces vais sobrados en ese ámbito. Son universidades donde, bueno, esos acuerdos los hemos realizado porque tienen también másters en inglés. O sea, por lo tanto, no necesitáis tener italiano ni alemán, etc. Ahora, si vosotros habláis italiano y alemán y tenéis un buen nivel y queréis asistir a asignaturas allí, perfecto. Pero bueno, en principio son acuerdos para que asistáis a las asignaturas en inglés de un máster o varios, incluso en ocasiones, varios másters que tienen de management o similares, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez elegís las asignaturas, pues ya podéis iros allí y, bueno, realizar cursar en las asignaturas estas en ese país. Luego, otra opción es, si estáis interesados en iros al extranjero, es también realizar las prácticas el segundo año, digamos, en el extranjero, con las prácticas Erasmus. Vale. Bien, si no tengo el título aún, bueno, me tengo que esperar a la segunda fase. Yo diría que sí. De todas formas, creo que deberías escribir un mensaje a study, con y, uji.es para y que preguntes en qué momento exactamente vas a tener el título, más o menos, y te pueden asesorar un poco mejor, ¿de acuerdo, Valentín? Porque en ocasiones, dependiendo de las fases, y nosotros ya te podemos ir teniendo en cuenta, podemos pensar, bueno, hay una persona que se va a presentar a segunda fase, tiene el B2, tiene estos estudios, de acuerdo, vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, sí podemos, lo podemos llegar a tener en cuenta. Entonces, es importante que nos escribas
me puedes escribir a mí y puedes escribir también a Study, a Carla o a Mara, study@uji.es, y te resolverían los aspectos más administrativos sobre qué tipo de documentos necesitas y para cuándo como máximo los tienes que tener. Porque en ocasiones hay personas que no los tienen realmente hasta determinado tiempo y se permiten prescripciones, pero se les dan una serie de requisitos y es mejor que te lo resuelvan ellas mismas. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Quan vulguis, Ricardo. Estaba mirando a ver si había una pregunta. No veo por aquí, pero... Vale, pues si no, dejamos aquí la presentación y la sesión, ¿os parece? Vale, pues si no tenéis más preguntas, pues entonces cerramos la sesión. Muchísimas gracias por haber venido. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, tenéis ahí la presentación, mi correo electrónico rchiva@uji.es y el de Rafa La Piedra, que es lapiedra@uji.es, con respecto a temas académicos, y si no, study, study@uji.es, o el de Carla, que es, si no recuerdo mal, cagregor@uji.es, como aparece en la presentación. Sí, puedes hacer una pregunta, Roberto. A ver. A ver, ¿la beca MEC es compatible con este máster? Entiendo que sí, entiendo que sí. Que no hay ningún problema, no. Es un máster oficial y por lo tanto es válido, no es un máster propio. Sabéis que en España hay másters, en las universidades públicas españolas hay másters oficiales, bueno, mal llamados oficiales, porque los otros, bueno, también lo son, pero estos másters, los llamados oficiales, es porque están digamos, gestionados o coordinados por parte del ministerio y permiten el acceso al doctorado. Y, bueno, una de las opciones, una de las ventajas es que son compatibles con las becas del Ministerio de Educación, sí. ¿Y todas las asignaturas en inglés? Sí, todas las asignaturas son en inglés. Los trabajos no se pueden presentar en otro idioma, ni las actividades ni las presentaciones. En principio es una inmersión lingüística. Tendrás compañeros que no hablarán en absoluto castellano. Y bueno, la verdad es que, claro, todo el profesorado debe hacerlo en inglés. Para nosotros y para muchos otros profesores también es un esfuerzo. Si viene un profesor francés a dar la clase, tampoco es su lengua materna, o viene un profesor alemán, tampoco es su lengua materna. Pero bueno, utilizamos la lengua vehicular, que consideramos que en el mundo de las empresas y las organizaciones con esa perspectiva internacional se utiliza más. No queremos decir, obviamente, que los otros idiomas no sean importantes ni nada por el estilo. Simplemente poníamos el énfasis en el inglés, y el máster se inició en esa, o la primera andadura, con el inglés y algo de castellano, y bueno, y al final pues se decantó por ser 100% en inglés, ¿vale? Y eso es lo que le ha dado el matiz, el cariz de ser muy internacional. Por lo tanto, atrae a muchos estudiantes que a veces no dominan el castellano o el catalán o cualquier otro idioma, y bueno, pues es una opción de poder venir aquí e ir aprendiendo esos otros idiomas de forma privada, pero en clase se trabaja en inglés.
Vale. Es posible que acabes, vale, las prácticas en otoño. Creo que es posible tanto que las prácticas como el TFM no estén realmente terminadas. Creo que se hace una excepción con ese tipo de asignaturas y podáis preinscribiros en el máster. Pero ese tipo de cosas mejor las preguntáis digamos, a las personas que os he dicho que gestionan toda la parte administrativa. ¿Por qué? Porque, bueno, al final van a ser estas personas quienes determinen si tienen estos títulos, si son correctos, si vienen de otros países que no son el nuestro, de otra universidad, esto se valida, se tiene en cuenta, hasta tal momento permitimos esto, en tal fecha os exigen que ya esté definitivamente terminado. Entonces, ese tipo de respuestas mejor, por favor, envíaselas por email a estas personas y bueno, te la resolverán enseguida, te dirán rápidamente pues en qué fecha, si te puedes preinscribir o no y hasta qué fecha tendrás tiempo para bueno, presentar ya el expediente finiquitado, ¿vale? Porque en principio, sí, en octubre empieza el curso, pero en otras ocasiones hemos tenido personas que estaban terminando el TFM o lo presentaban en octubre mismo o incluso las prácticas. Entonces entiendo que en principio sí, pero hay fechas determinadas que yo no domino y mejor que lo preguntes. Vale, ¿alguna pregunta más? Estan totes contestades. Vale, pues no veo más preguntas, si no me equivoco. Gràcies. Vale. Vale, molt bé.